Bueno, vamos a recibir, ya lo tenemos en línea, al director del Instituto Consenso Federal, diputado nacional mandato cumplido, Alejandro Topo Rodríguez, a quien le damos la bienvenida desde Tandil. Nacho Lacobar y Flor Balbuena saludan. Buen día, ¿cómo vas? Buen día, Nacho, Florencia. Gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes esta mañana. Muchas No, gracias. por favor. Nosotros queríamos hablar, por empezar, con este tema de que quieren sacar mediante un plumazo, como hace casi todo este gobierno, lo que es la gran conquista, ¿no? Una de las leyes de que ha sido muy responsable precisamente Alejandro Rodríguez, que tiene que ver con algunos descuentos para las personas que vivimos en zona fría, donde se agregaron varias localidades, entre ellas Tandil, ¿no? Contanos un poquito cómo ves esto que está pasando, que quieren sacar esto. Sí, así es. Como bien recordabas, nosotros pudimos aprobar esa ley hace ya un poquito más de 4 años, en junio de 2021, y hay que reconocer que el interbloque en el que nosotros estábamos era muy pequeño, de 11 diputados nada más. Así que esto no podría haberse aprobado si no lo hubiese acompañado con mucha fuerza el peronismo, el bloque de Unión por la Patria, y en su momento el compromiso que tuvo el presidente de ese bloque, Máximo Kirchner, que logramos imponer una mayoría en la Cámara de Diputados y luego también en el Senado. Es decir, que es una ley que se aprobó con amplias mayorías y con la participación de distintas fuerzas políticas. ¿Por qué se aprobó? Se aprobó porque era un reclamo histórico que buena parte de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias tenemos un régimen climático de zona fría, quizás en algunas zonas no tan intenso como la Patagonia, pero la Patagonia venía teniendo hacía ya 20 años ese sistema de descuento, nosotros no lo teníamos. Claro. Y lo que sucede, y esto es importante porque este gobierno libertario se dedica permanentemente a hacer una campaña por goteo para destruir algunos derechos y algunos logros que se han alcanzado. Hay descuentos por zona fría porque las familias, los hogares que viven en zona fría, consumen casi el doble de gas al año que las viviendas que están en zonas no frías. El promedio de consumo de gas en una vivienda que no está en zona fría es de 542 metros cúbicos al año, y en la zona fría es de 1052 metros cúbicos, mientras que el consumo de gas por calefacción, para calefaccionarse en una zona no fría, es de 33% del total consumido. En las zonas frías es de 48% del total consumido. Es decir, que casi la mitad de lo que se consume de gas en zona fría está destinado a tener un poco menos de frío, es decir, a calefaccionarse. Y eso hizo que se justificara tener esa ley. En estos días, el gobierno nacional, sin dar la cara, porque nadie sabe quién lo dice, cómo lo dice, dónde, pero lo cierto es que hay que publicar en algunos medios especializados en economía y energía la versión de que está analizando a través de los abogados del Ministerio de Economía, de Toto Caputo y del presidente Javier Milei, eliminar por decreto de necesidad de urgencia, dice la versión, la ley que aprobamos en el Congreso en el año 2021, la ley 27.637, que extendió los descuentos a Tandil y a otras ciudades, para dejar el viejo sistema que le daba solo descuentos a la Patagonia y a algunas ciudades de Mendoza y a la Puna Argentina. Esa es la información de estas horas o de estos días. Casi como si fuese un chiste del destino. Una de las cosas que menciona el gobierno respecto a este reacondicionamiento y a la eliminación de privilegios es que consideran a Rosario, Córdoba y San Luis como zonas consideradas templadas o cálidas. Y justamente una de las cosas que veíamos es que San Luis, por ejemplo, estuvo dentro de las provincias con menor temperatura ahora en esta última ola polar, digamos, ¿no? Es basado bueno, no hay evidencia sobre en qué se basan ni sobre qué apuntan, digamos, a este nuevo esquema ni nada por el estilo. Así es, porque son versiones que instalan algunas amenazas, diría yo, y no se animan a dar la cara o a escribir una propuesta
y discutirla en el Congreso. ¿Quién le va a quitar el derecho a Milei y a Toto Caputo de enviar un proyecto de ley donde digan que tal o cual ciudad está por fuera de los parámetros climáticos y hay que revisarlo? Bueno, se revisa. O si el presidente tiene la decisión, no solo de recortar jubilaciones, de eliminar las transferencias a las provincias, sino también de que Tandil se quede sin descuento, bueno, le tiene que decir con toda sinceridad a los votantes de Tandil y de muchas otras ciudades que lo han elegido mayoritariamente, que él les quiere eliminar los descuentos y enviarlo al Congreso. Tiene derecho a hacerlo. Lo que el gobierno no tiene derecho a hacer, y por eso lo vamos a frenar de manera contundente en la justicia con un amparo, es a eliminar una ley por decreto. Claro. Menos aún, porque quizás no le informan al presidente, o los abogados del Ministerio de Economía son demasiado haraganes y demasiado militantes fanáticos de la voracidad libertaria, pero en la ley Bases, que es la ley que ama el presidente, el artículo 5 dice en el último párrafo que el Poder Ejecutivo, el que encabeza el presidente Milei hasta 2027, no puede eliminar el fondo fiduciario para el descuento de tarifas de gas en zonas frías. Lo dice en el artículo 5, último párrafo de la ley base. Por lo tanto, la recomendación con todo respecto a los abogados del Ministerio de Economía es que se dediquen a trabajar en cosas que le rindan más resultados y no en esta, porque están perdiendo el tiempo. Los vamos a frenar con un amparo en la justicia. Que ni se les ocurra hacerlo porque van a fracasar. Y esto es importante que lo sepa el gobierno y que lo sepan también los funcionarios, que además no dan la cara, no hablan, no responden, no se muestran, y todos nosotros tenemos que estar hablando de lo que ellos dejan trascender sin escribir una sola línea y sin dar la cara. Me parece que hay ya un extremo que es una amenaza a la sociedad, que hay que responderle con toda contundencia, con respeto, pero con firmeza. ¿Qué pensás, Alejandro, de la postura de los gobernadores? ¿No? Sabemos que hay algunos gobernadores que han hecho o han tenido varias reuniones con el gobierno y que, mandan a votar a sus diputados. Claro, apoyar la negociación cosas. de, por ejemplo, la aprobación de la ley bases y algunas cuestiones, yo creo que, no sé, por ahí es porque nosotros nos fijamos muchas veces en lo mediático y quizás no estamos atentos a cada una de las sesiones que se dan en el Senado y en diputados, pero hay una actitud un poco pasiva también de los gobernadores, ¿no? Como corresponde, soy y seré muy respetuoso de los gobernadores que están ejerciendo su función y sus roles, porque los votantes, los ciudadanos, sus propias provincias los han votado. Ahora, con mucho respeto, yo tengo humildemente mis posiciones políticas. Muchos gobernadores apoyaron al presidente Milei en la segunda vuelta. Muchos de los gobernadores fueron en caravana a firmar el denominado Pacto de Mayo en el mes de julio en Tucumán. Una vergüenza, porque además ese Pacto de Mayo lo escribió de punta a punta el presidente y se los hizo firmar. Aquí hay que hacer la aclaración y la excepción, que dentro de ese lote que fue en caravana a firmar el Pacto de Mayo no está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se ha manejado con coherencia y dignidad frente a este gobierno nacional que quiere arrasar con la provincia de Buenos Aires. Son los mismos gobernadores que, salvo excepciones, en general mandaron a votar a favor las leyes de este gobierno libertario que los financia a ellos, a su provincia de financia. Por lo tanto, yo lo respeto y los gobernadores saben bien lo que hacen y no tienen que de ningún modo prestar atención a lo que un humilde ciudadano opina, pero sí estoy convencido de que no hay que esperar nada de los gobernadores que marchan en comparsa al ritmo de este gobierno feroz. Hay que trabajar poniendo el cuerpo, la cara a cada uno de nosotros, o mejor dicho, aquellos que tenemos un compromiso de militancia política y social, y no esperar que hagan otros las cosas que nosotros queremos lograr. Es así. Seguro. Bueno, ayer hubo una reunión con los gobernadores entre Economía, en un enviado de Caputo, Carlos Guberman,
que aparentemente no llevó ninguna propuesta y se han quedado bastante enojados, me parece. Y bueno, la verdad que el mejor compromiso que pueden tener los funcionarios provinciales frente a sus electorados es no venir a Buenos Aires a sacarse fotos con cara de enojado, Claro. sino impulsar a sus diputados para que eliminen el decreto 70-2023 que le hace tanto mal a la Argentina, que es prácticamente una reforma constitucional encubierta, u obligarlo a través de una ley al gobierno nacional, no a que distribuya, como ahora le están pidiendo los gobernadores, el impuesto a los combustibles, los fondos del impuesto a los combustibles que el gobierno no reparte, sino que les devuelva actualizado todo lo que les robó en este año y medio. Claro. El gobierno nacional cobra el impuesto a los combustibles y lo manotea y no lo distribuye a las provincias. Eso es ilegal. Entonces, la verdad, a esta altura yo creo que los gobernadores se hacen un poquito los enojados como para negociar, y eso es una mague nada más. Yo lo respeto, pero no hay que esperar demasiado. Repito, excluyo de esta posición al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al gobernador de La Pampa, Silioto, y algunos otros pocos más. Bien. ¿Tenés alguna, digamos, militancia en lo que, bueno, ha sido diputado nacional a través de esto que llamamos consenso federal? ¿Hay alguna posibilidad de que consenso federal haya algún acuerdo o haga algún acuerdo con algunos otros partidos y vayan a elecciones en las próximas elecciones, no? Sí, todas las posibilidades. De hecho, ya comenzamos un camino de regreso al Partido Justicialista. Nosotros, en la mayoría de nosotros somos peronistas. Claro. Durante muchos años estuvimos alejados de la vida orgánica del Partido Justicialista oficialmente, pero aquí hay una realidad distinta a lo que venía pasando en los últimos años. La primera es que hay un gobierno agresivo y que quiere destruir los logros de los últimos años. La segunda es que en la provincia de Buenos Aires en particular se consolida la alianza total de la derecha antiperonista y además han proscrito a la presidenta del principal partido político de la Argentina. Por lo tanto, nosotros volvemos a trabajar adentro del Partido Justicialista con nuestras convicciones, también con la humildad de escuchar otras posiciones, pero las discusiones ahora las vamos a dar adentro y no desde afuera. Supongo, Alejandro, que así como la animosidad por volver al partido, también el partido abrió las puertas, digamos, ante la situación de Cristina y hacia adentro también están dispuestos a dialogar, a tener en cuenta todas las partes. No sé cuánto se puede contar y qué cantidad de reuniones, encuentros y diálogos han tenido, pero ¿cómo está ese escenario también? ¿Hay un PJ más permeable, digamos, a las distintas posiciones que componen al gran movimiento nacional y popular que es el peronismo? No lo puedo medir demasiado porque hace muchos años que yo no he participado de la vida interna. Sí te puedo decir que hace 2-3 semanas, cuando nos convocaron, hubo una actitud generosa, amplia, diría contemplativa frente a nuestra posición. Bien. Y nosotros también hemos sido prudentes, responsables, respetuosos, planteamos nuestra visión, pero también con mucho respeto escuchamos otras más. No hay que esperar de todas maneras, no del Partido Justicialista, sino de los partidos en general hoy en la Argentina, grandes hazañas, porque la vida social y las expectativas de la sociedad no pasan por lo que haga o deje de hacer un partido como estructura formal. En todo caso, los partidos son esenciales en el sistema democrático, pero tienen que nutrirse del diálogo y del trabajo conjunto con los sectores sociales, sindicales, de la cultura, las universidades. Allí está la vida de la sociedad y no hay que caer en la tentación de cerrarse en estructuras partidarias. Por ejemplo, en línea con lo que vos me estás planteando, he sido convocado para participar mañana de un encuentro de trabajo de la Comisión de Asuntos Agrarios del Partido Justicialista Nacional, e iré, por supuesto, a escuchar y humildemente también si se requiere dar alguna opinión, pero bueno, les reitero, es alentador, pero no hay que poner la expectativa plena en lo que pueda hacer un partido, sino lo que los partidos puedan ayudar a impulsar a los sectores sociales que quieren
una transformación y que en esta etapa requieren también certezas de aquellos que tenemos vocación por el servicio público. Es decir, no hay que estar en silencio, no se puede ser tibio, medias tintas, hay que ser respetuoso pero contundente, porque la sociedad necesita claramente que fijemos posiciones. Sí, sí. Yo agregaría que no solo lo que tienen vocación por la cosa pública, sino también personas que han tenido trayectoria y responsabilidades políticas, como, bueno, en el caso tuyo, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, diputado nacional y otros lugares donde estuviste, ¿no? Así que me parece importante esto de estar participando. Sí, es importante, pero también es importante tener la puerta abierta a las nuevas generaciones. Argentina seguro. Necesita un recambio generacional. Sí, sí, El peronismo necesita ir caminando hacia un recambio generacional y hacia una visión más federal. Fíjense, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Natalia de la Sota en Córdoba. Sí. A mí me parece que esas son figuras como la de Natalia que le pueden dar un impulso de renovación al peronismo sin perder la esencia y aportando una visión de futuro. Me parece que hay que apoyar ese tipo de iniciativas. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Alejandro, te mandamos... Al contrario, Nacho, Flor, gracias a ustedes nuevamente por invitarme a conversar con ustedes. No, Muchas por gracias. favor. Un gran abrazo, muchas gracias. Buenos días, gracias. Adiós.